Señor, porque Él es digno de todo honor, de toda gloria. Te exaltamos. Venimos a ti, Señor, en esta mañana para adorarte. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Fieles todos, venid y adoremos. Oh, canta aleluya, venid y adoremos. Venid, fieles todos, venid y adoremos. Oh, canta aleluya, venid y Gloria a Dios, aleluya. Venid y adoremos, dice, adoremos al Salvador que nació, ¿verdad? Un día no es la fecha, hermano, es el acto que vino a nacer a este mundo para darnos salvación. Así que por eso le
gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Hay gozo en la casa del Señor, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Le alabamos en esta mañana porque Él es Dios santo y es Dios santo por siempre. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu sobre todo es, sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es, claman ante Él, santo, clama la creación. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre. Capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Oramos. Padre, gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí en la iglesia. Venimos a adorar y a bendecir tu santo nombre, Padre. Señor, tú eres merecedor de toda la honra y toda la gloria. Amado Dios,
por todo ese amor, Padre mío, para con la humanidad, enviando a tu Hijo amado. Señor, y esto, aunque la mente humana no lo alcanzamos a comprender, cómo fue el nacimiento de Jesucristo, pero tú, Señor mío, en tu gran poder, Padre, proveíste a tu Hijo amado para que naciera de mujer, para poder llegar con el mensaje del Evangelio, para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para cambiar nuestro destino, Señor, para que pudiésemos tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Y esta mañana, Señor, permíteme pues traer este mensaje, Padre, con el propósito de poder comprender cuál es el motivo, cuál es el plan divino en la venida de Jesucristo a este mundo, Señor. Así que esta mañana, Padre, te pido la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que llevemos a cabo aquí en la iglesia. Y sobre todo, Padre, dame la gracia, Padre, para exponer este mensaje, Señor, conforme al propósito bíblico, Padre. No conforme al propósito humano, sino conforme a tu propósito, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga esta mañana, hermanos, tomen su asiento. Feliz Navidad. ¿Saben que voy a hablar esta mañana el tema Dios envió a su Hijo en el tiempo perfecto? Este día, hermanos, se utiliza alrededor del mundo, quizás no todos, pero la mayoría, para celebrar la Navidad y celebrar lo que viene siendo el nacimiento de Jesús. Pero muchos, la verdad, no tienen la idea cuál fue el propósito de parte del Señor de enviar a Jesús al mundo. Me ha tocado escuchar, hermanos, por ejemplo, comentarios como: ya la Navidad no tiene sentido para muchos de nosotros. Eso es lo que dice la gente. Ya la Navidad no tiene sentido para muchos de nosotros, porque ya no tenemos los seres queridos que han partido, que se han ido de este mundo. Ya la Navidad no es Navidad. Le digo en esta mañana, sigue siendo Navidad. Cristo nació. Se haya ido o no se haya ido, quien se fue y quien se quedó, Cristo nació en este mundo con un propósito para poder salvar al pecador del pecado. Él vino con un plan. Y la verdad, déjeme, se la digo de esta manera, porque a veces lo tomamos de una forma, hermanos. No es tanto la fiesta, hermano, sino el regocijo, el por qué nació Jesús. Y la verdad que deberíamos de meditarlo de una forma, hermanos, de que conforme dice la palabra del Señor, hablando del Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando llegan este tipo de fiestas, hermanos, pasa la fiesta y como que se acabó el espíritu navideño. ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? Aún sin embargo, Emmanuel, esa palabra hay que recordarla como pueblo de Dios, es Dios con nosotros los 365 días del año. No únicamente este día, hermanos, que aunque la realidad no es que Cristo naciera este día, pero vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de Cristo, del nacimiento de Cristo, a qué vino a este mundo. Sabe que la expresión, aquí hay una porción en la Biblia que acabo de mencionar, la plenitud del tiempo, y la expresión, o sea, el cumplimiento del tiempo, se refiere a aquel tiempo, hermanos, en el cual el mundo, lo puedo decir de esta manera, providencialmente estaba listo para el nacimiento del Salvador. Los historiadores, hermanos, dicen que el mundo romano guardaba con gran expectación a un libertador cuando nació Jesús. Ellos esperaban un libertador, pero de diferente manera. Ahora, las religiones, hermanos, antiguas estaban muriendo en esa época. Las filosofías antiguas estaban vacías y eran impotentes para cambiar la vida de los hombres. Impotentes completamente. Ahora, nuestras religiones, las nuevas religiones que había en ese tiempo, comenzaron a surgir también religiones extrañas en aquel tiempo y místicas, y que estaban invadiendo el imperio. Así que la vida religiosa, hermanos, estaba en bancarrota en aquella época, y el hambre espiritual, hermanos, reinaba por doquier.
Dios estaba preparando el mundo para la llegada de su Hijo amado a este mundo. Llegó en un tiempo específico, en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto. Dios organizó todo, porque déjeme decirle, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas en este mundo. Ahora déjeme mencionar esto. Desde el punto de vista histórico, el Imperio Romano mismo ayudó a preparar al mundo para el nacimiento del Salvador. No que los romanos lo hayan preparado para que viniera Jesús, no. Estoy mencionando, Dios utilizó a los romanos en aquel tiempo para preparar al mundo. Los caminos que comunicaban, hermanos, se comunicaban de ciudad en ciudad y a las ciudades también con Roma. Ahora, las leyes romanas protegían los derechos de los ciudadanos y los soldados romanos, resguardaban la paz. Debido a las conquistas griegas de aquellos tiempos y romanas, el latín y el griego eran lenguas conocidas por todo el imperio. El nacimiento de Cristo, hermanos, en Belén no fue un accidente, sino que fue una cita planificada por parte de Dios. Cristo vino, hermanos, en el cumplimiento del tiempo según las Sagradas Escrituras, y también vendrá otra vez en el tiempo propicio conforme a las Sagradas Escrituras. Y lo vuelvo a mencionar, un detalle muy importante: es Dios quien controla todos los tiempos, y todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se ha venido cumpliendo conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios ha dicho. Así que estaba escrito de que vendría el Hijo de Dios al mundo para salvar al hombre del pecado. Ahora déjeme mencionar, voy a entrar a este punto. Dios envió a su Hijo al mundo con una misión. Una misión. Y no fue tanto para hacer un día de fiesta cada año aquí nosotros, no. Dios planificó la venida de su Hijo en el tiempo perfecto. Así que voy a entrar en este detalle, versículo 4 al 7, pero 4 dice así: pero cuando vino a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí hay un detalle importante, que tenía que ver la ley en ese tiempo, para que viniera el Señor. Un propósito de parte del Señor. Dios planificó la venida de su Hijo amado. Ahora déjenme mencionarlo. Primero, no pierda este punto. Dios preparó al mundo para la llegada de Cristo. Fue Dios el que la preparó. Un preparativo especial para la humanidad. Y lo puedo decir de esta forma: un regalo para el mundo entero. De que el mundo no lo aproveche, permítame decirle, sigue siendo un regalo de parte de Dios. Un regalo inmerecido, no porque lo merezcamos, no lo merecemos. Ahora, la plenitud del tiempo se refiere a aquel tiempo, hermanos, en el cual el mundo providencialmente, como lo mencioné ahorita, estaba listo para el nacimiento del Salvador. Ahora, la llegada de Cristo al mundo no fue un accidente. Usted sabe que hoy en día hay mucha gente que dice: bueno, habíamos planificado 4 de familia y el 5.º llegó por accidente. Y le voy a decir algo: nadie llega por accidente a este mundo. El que supuestamente nosotros hagamos planes y no nos salgan como queramos, ahí decimos fue un accidente. No. Aún la humanidad, Dios tiene planificado todo para la humanidad. Ahora, la llegada de Cristo, hermanos, estaba encuadrada bajo los tiempos estratégicos providencialmente fijados por parte de Dios. Fue Dios el que programó todo esto para el mundo. Su llegada no fue un día antes ni un día después. ¿Sabía usted esto? Y esto es de suma importancia. Había un tiempo específico para que Cristo viniera a nacer en este mundo. Y lo más tremendo de todo es que tenía que venir a nacer de una virgen. Y aún lo mismo Isaías lo mencionó en la palabra del Señor. Antes de que esto sucediera, ya estaba programado de parte del Señor. Pero déjeme entrar en este detalle. Dios, y solamente Dios, hermanos, decidió la plenitud del tiempo para la llegada de Cristo Jesús. Dios fue el que eligió a una persona en particular para el nacimiento de Jesucristo. Dios fue el que eligió el lugar para el nacimiento de Jesús.
Porque quizás digamos, ¿por qué no nació en México? ¿Por qué no nació en El Salvador? ¿Por qué no nació en Guatemala? ¿Por qué no nació en el Ecuador? ¿Por qué no nació en la India? Porque Dios tenía un plan específico, hermano, dónde y cuándo iba a nacer el Hijo de Dios. Ahora, déjenme mencionar otra cosa. Dios fue el que eligió el tiempo en particular y en una forma particular lo que fue su encarnación, de que tenía que venir a hacerse carne. Ahora, Cristo no existe desde el día en que vino a nacer en este mundo, sino que Cristo ya era antes de la fundación del mundo. Cristo es desde la eternidad, hermanos. Así que, hermanos, como estoy mencionando respecto a lo que Dios tenía programado y preparado para el lugar donde iba a nacer, y déjeme lo digo de la forma de que Dios fue el que eligió el sistema, en particular la ley, en el cual Cristo, hermanos, compartió la frustración y la agonía de estar sometido bajo el mismo sistema por el cual, hermanos, Él vino a salvar a la humanidad. Muy interesante este punto y es punto clave también. Ahora déjenme mencionarle, el mundo estaba maravillosamente, hermanos, preparado para la llegada de Jesús. Llegó en un tiempo donde el mundo estaba esperando, o más bien el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador que viniera a libertarlos, hermanos, de la mano cautiva, o más bien de los que los tenían cautivos a ellos. Vaya a un punto que voy a mencionar en Romanos 3:20, porque cuando hablo de la ley, y lo voy a decir de esta forma, de que la ley había hecho un trabajo excelente en cuanto a educar al pueblo de Dios, porque había demostrado a través de la nación judía que los seres humanos, hermanos, son terriblemente pecadores, y la única manera de poder llegar a saber que eran pecadores era a través de la ley. Porque la ley les enseñaba qué era pecado, hermanos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Quizá, amigo, hermanos, ¿qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con este punto del pecado? Mucho, hermanos. Porque por causa del pecado, Cristo Jesús se tuvo que venir a ser hombre en esta tierra, hermano. Número 2, Dios envió a su Hijo al mundo para liberar a los hombres, o para liberar a la humanidad, no únicamente a los hombres. Cuando hablo de hombre, está incluido todo género humano, para liberar a la humanidad. Que aunque si hay personas, hermanos, que son feministas, al escuchar este punto, dicen, no. Pero déjeme decirle, este fue propósito de parte de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para liberar a la humanidad. No es únicamente, lo vuelvo a reiterar, para tener un día específico donde vamos a comer tamales. No. Donde va a haber regalos. No. Sino para salvar al mundo del pecado. Que no se nos olvide. Salvar al mundo del pecado. Y del pecado nadie quiere hablar, hermano. Del pecado nadie quiere decir nada. No, hermano, para esto se trata el nacimiento de Jesucristo. Para salvar a la humanidad del pecado. Ahora, no fue un ángel al que envió Dios a este mundo, ni a otra criatura, sino que fue el Hijo de Dios. No fue un gran líder, hermanos, entre los hombres al que envió Dios para que llegara Jesucristo a este mundo, no, sino que envió a su propio Hijo amado desde el cielo a la tierra, hermano. Alguien específico, el único que podía liberar a la humanidad era Cristo Jesús, hermano. Vaya a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo viniera? Va a haber mucha gente que el día de hoy va a estar enojada porque no hay un regalo. Pero hágale saber, es que ya Dios te regaló el regalo más grande del universo. Te regaló a su Hijo amado. Es la realidad, hermanos. Me tocó mirar algo que me sorprendió. Una persona que preparó los regalos para toda la familia, ya unos 60, 70 años el hombre,
Y él esperaba también que toda la familia llegara con regalos también supuestamente para él. Y él se esmeró en comprar los mejores regalos, los más costosos para los hijos, para la familia. Cuando llega la hora de abrir los regalos, él fue el último el que le tocó abrir su regalo. Una taza para el abuelo. Aquel hombre se enfureció. Dijo, una taza es lo que me regalaron a mí cuando yo me esforcé por darle lo mejor a ustedes y ustedes me han traído únicamente una taza. Explotó aquel hombre y salió para afuera enojado porque era una taza nada más lo que han regalado. Ahora déjeme decirle, hermano, quizás no le van a regalar nada, no se preocupe, que lo que importa es de que de antemano ya el Señor nos dio el mejor regalo para libertarnos del pecado, hermano. No hay mejor regalo que el Hijo de Dios para la humanidad entera, hermano. Es el mejor regalo. Ahora, Dios se preocupó tanto, mis hermanos, por nosotros, que no envió a nadie inferior, hermano. Él envió a su propio Hijo para liberar a la humanidad del terrible pecado, hermanos, y de la cadena de la ley, hermanos, de la esclavitud del pecado, y no únicamente del pecado, sino que también de la muerte segunda, hermanos, y para liberarlo también del infierno, hermano. Mire todo lo que vino a hacer el nacimiento de Cristo a este mundo. Liberarnos del pecado, liberarnos de la ley, liberarnos de la muerte segunda. Oh, hermano, esto es grandioso. Y liberarnos también del infierno y liberarnos también del lago de fuego eterno, hermano. Para esto vino Cristo. Yo no sé si todos los que estamos aquí esta mañana hayamos llegado a conocer a Cristo Jesús en el perdón de nuestros pecados. Y si no lo ha llegado a conocer, yo se lo presento hoy a usted. Para esto vino Cristo al mundo, hermano. Que no lo engañe la humanidad. Cristo vino para dar su vida por nosotros, hermano. Juan 3:17 dice la palabra del Señor. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo voy a volver a leer, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para esto Dios envió a su Hijo amado. Ahora, la palabra salvación tiene un significado, hermano. Ser salvo o liberado del pecado, ser salvo de la muerte y ser salvo del infierno. Y recibir también la confirmación, hermanos, de que nunca nos separaremos de Dios, ni en esta vida, ni en el mundo venidero, hermanos. Esto significa salvación. Ahora digo esto no es grandioso, hermano, para nosotros, hermano. Esto es lo más glorioso, hermano. Fue el día que cambió el rumbo de la humanidad cuando Cristo vino a nacer en este mundo. Cristo cambió el destino de la humanidad. En lugar de ir al infierno, tiene la oportunidad de poder tener vida eterna a través del sacrificio de Cristo derramado en la cruz del Calvario. Punto número 3. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Él nació de una mujer como los demás seres humanos, pero con una gran diferencia. Dios fue el que lo envió a este mundo. Hermano, esto es interesante, hermano, porque el que le hizo sombra, hermano, para que naciera, hermano, fue el Espíritu Santo para que pudiera venir Jesucristo a este mundo, hermano. Y no hay otro hombre o una persona en este mundo, hermanos, que haya nacido del Espíritu Santo aparte de Jesucristo. Es único. Hermano, esto es glorioso, esto es grandioso, hermano. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es lo más glorioso, hermano. Ahora vaya usted a lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 31 al 32. Dice la palabra del Señor. Y aquí: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Punto número 4. Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley
Ahora, estos son detalles que quizá usted me pueda decir, hermano, ¿qué tiene que ver el nacimiento de Cristo? ¿Qué tiene que ver Navidad con eso que acaba de mencionar de que Dios envió a su Hijo nacido de la ley? Muy interesante. O nació bajo la ley. Jesucristo, hermanos, debía vivir bajo la ley aquí hay un propósito, de garantizar la justicia perfecta de la ley para el ser humano. La justicia perfecta. Ahora, si en nuestra vida, hermano, hay justificación, se la debemos a Cristo Jesús. Ahora déjeme mencionarle de que debió obedecer la ley en cada uno de sus preceptos o en cada uno de sus mandamientos que está en la palabra y estar ante Dios como el hombre perfecto. Y aquí está un detalle interesante. Como el hombre ideal, para que lo perfecto y lo ideal de Cristo sirvieran a toda la humanidad o a toda aquella persona que ahora que venimos a Cristo, ahora Dios nos mira como la persona perfecta, hermanos, como personas ahora justificados por la sangre de Jesús. Tenía que hacerse de esta manera. No había otra forma. Ahora déjeme le digo lo que dice en Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ponga atención en estos detalles, hermano, que son muy importantes para nosotros como seres humanos. Que hay la oportunidad para el pecador, aunque sea lo peor del pecado, Dios lo puede salvar a través de Cristo Jesús. Número 5. Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad. Cristo, hermano, nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, la palabra redimido significa volver a comprar o rescatar. O sea, Cristo vino para rescatarnos. Cristo, hermanos, ha vuelto a comprar a la humanidad o al hombre o a la mujer y lo rescata de la maldición de la ley. Usted sabe que la palabra del Señor que dice que el hombre que pecare, ese morirá. No tenía salvación, no había escape. Así definitivamente, hermano. Ahora quiero mencionarle otro detalle de que el hecho de que el hombre ha quebrantado la ley es incuestionable. Por esta razón, toda persona cuando peca, peca en contra de Dios, peca en contra de la ley, peca en contra de Dios, hermano. Es culpable. Todo hombre o toda persona sincera lo sabe exactamente. Por tanto, toda persona, hermanos, permanece culpable ante Dios y debe de ser juzgado por Dios y debe de ser condenado también para cargar con la maldición y el castigo de la ley. Porque por esta razón la persona que muere en el pecado, hermano, muere bajo el castigo de la ley porque quebrantó la ley. Ahora déjeme digo otra cosa. Pero estas son las noticias más gloriosas que pueda usted escuchar. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Ahora quizás me diga, hermano, pero esto no es tan importante para mí esta mañana. Yo prefiero un regalo diferente. Pero déjeme decirle, si hay personas, si las hay, que no quieren nada con Cristo, pero sí quieren la fecha de nacimiento el día de hoy, supuestamente, entre comillas, para que haya un buen regalo para ellos. Pero no se trata de esto, hermanos. No se trata de esto, se trata de que la humanidad pueda entender el propósito de que Cristo haya venido a nacer en este mundo. Ahora la pregunta sería, ¿de qué manera nosotros somos redimidos o rescatados? ¿De qué manera? Número 1, Jesucristo fue convertido en una maldición por nosotros. Aquel que vino a nacer en este mundo tenía que hacerse maldición por causa de nosotros, no porque él haya pecado, sino porque tomó nuestro pecado, hermano, en la cruz del Calvario. Amén.
Jesucristo tomó nuestra condena. Jesucristo tomó nuestro destino. Jesucristo tomó nuestra muerte y castigo y los cargó por sí mismo, por todos nosotros, hermano. Eso fue lo que lo hizo a él maldición, porque él cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Ahora digo una cosa: ¿para qué usted como humano va a morir en el pecado habiendo ya pagado a alguien por usted en aquella cruz del Calvario? ¿Por qué morir en el pecado? ¿Cuál es el motivo? Jesucristo ocupó nuestro lugar como violador de la ley y parte culpable ante Dios, y cargó con el castigo del que quebranta la ley por nosotros. Se hizo, hermano, maldición el Señor por causa de nosotros. Deuteronomio 21:23 dice la palabra: su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contaminéis la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ahora, esto no significa que un hombre es maldecido porque es colgado de un madero, no, sino que es ejecutado en un madero porque ha sido maldecido. ¿Me explico? Y esa maldición la tomó él, maldición que nosotros teníamos. Los que teníamos que morir éramos nosotros y no Cristo, hermano. Y vuelvo a reiterar: por esto vino Jesucristo a este mundo, hermano, a hacerse hombre, para llegar a nuestras vidas, para rescatarnos del pecado, para, hermanos, podernos liberar del pecado. Ahora, la palabra rescatar, que él lo mencionó, es redimir. Lo hizo para hacernos suyos nuevamente, hermano. Y lo voy a exponer de esta forma. Se cuenta de un niño, y lo he mencionado en muchas ocasiones, la ilustración de un niño que hizo él un barquillo. Aquel niño, hermano, cuando lo formó el barquito, salía afuera a jugar con él cuando crecía el río. Él jugaba con su barquita en el río. Pero llegó un día de que venía tan fuerte aquel río, hermanos, que se llevó el barquillo de aquel niño y lo perdió. Pasa el tiempo, aquel niño llega un día a un aparador de una tienda y se encuentra con que el barquillo que él había hecho estaba de venta en aquel aparador de la tienda. Y aquel niño lo observa con su corazón todo excitado, hermano, y se acerca al vendedor y le dice: señor, disculpe, pero ese barquillo que usted tiene ahí es mío. Dijo: me disculpa, mi hijo, pero ese barquillo yo lo compré. Sí, le dijo, pero yo lo hice, es mío. No, dijo, para que sea tuyo, tú tienes que pagarme lo que yo pagué por él. Dijo: no tengo dinero, ¿cuánto me cuesta? Tanto te cuesta. Aquel niño se fue, se esforzó, pudo recaudar cierto dinero para venir nuevamente a aquella tienda, y se le aparece al vendedor y le dice: ahora vengo a comprar mi barquillo, aquí está el dinero por mi barquillo. Compró nuevamente aquel barquillo y se lo llevó con él. Cuando lo llevan en camino, le dice: ahora sí, barquito, eres mío 2 veces. Yo te hice y ahora te he vuelto a comprar. Déjeme decirle, Cristo, por él fuimos hechos en este mundo, y él también, hermano, él es dueño de nosotros 2 veces. Él nos hizo y también fuimos vueltos a comprar por la sangre gloriosa de Cristo, que él pagó ese rescate por nosotros en la cruz del Calvario. Para esto vino Cristo a nacer en este mundo, hermano. Esto es grandioso, hermano. Ahora, aquí hay un punto. ¿Cómo fue posible pues esto? Porque Jesucristo había cumplido, hermanos, y obedecido con la ley de Dios a la perfección, en la forma en que el Señor nos rescató. Número 2, nunca había quebrantado la ley de Dios, ni siquiera una sola vez el Señor. Número 3, él era sin pecado y era perfecto, el regalo perfecto para la humanidad. Y esa es la razón, hermanos, de que él aseguró la justicia ideal y la perfección ante Dios. Por lo tanto, no cargó con ninguna culpa
y ningún castigo ni marca, hermanos, de la muerte, Jesucristo tiene el derecho de estar frente de Dios, hermanos, o a Dios, y reclamar vida eterna, el derecho de ser aceptado por Dios y nunca experimentar la muerte. Jesucristo es perfecto, hermano. Por eso, hermano, cuando Cristo, o Dios, perdón, nos mira a nosotros, Él mira a Cristo en nuestras vidas. Estaba observando un detalle, hermanos, allá en Juan, hermanos, capítulo 16, donde habla la palabra del Señor, hablando Jesucristo, de que Dios nos ama a nosotros porque nosotros amamos a Jesucristo. O sea, hay un detalle muy importante. La razón del amor de Dios para nuestras vidas se llama Jesús. Hay gente que no quiere nada con Jesús, quiere la Navidad, pero no quiere nada a Jesús. Permítame decirle, es imposible de que esa gente pueda decir de que Dios está con ellos y que Dios los ama. Hermanos, si no ama a Jesús, permítame decirle, Dios no lo ama tampoco. Está fuerte este punto. Pero aún, sin embargo, Jesucristo, hermano, Dios muestra su amor para con nosotros, hermano, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos rescató. Él nos liberó del pecado. Entonces, hermanos, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Jesucristo, mis hermanos, resolvió, dar su perfección, escuche esto, y justicia a las personas de la tierra y tomar sus pecados sobre sí. Por gente imperfecta, Él dio su perfección. Por gente injusta, Él dio su justificación por nosotros. Él dio su justicia, hermano. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo aquí? Cristo estaba resuelto a cambiar su justicia ideal, hermano, por la injusticia del hombre. Jesucristo estaba dispuesto a cambiar su vida ideal por la vida pecaminosa del hombre. ¿No es grandioso esto, hermano? Sí, hermano. Mire hasta dónde llegó Jesús, cuál fue el propósito de Jesús para hacernos perfectos delante de Él y para justificarnos delante de Dios, hermano. Sustituyó, hermanos, su obediencia a Dios por la desobediencia del hombre. Hizo un cambio. La obediencia de Jesús la utilizó para la desobediencia del hombre, para que el hombre pudiera recibir el perdón de los pecados con la obediencia de Cristo en el Calvario. Hermano, la labor de Cristo, el nacimiento de Cristo va más allá que una simple Navidad. Va más allá. Yo me recordaba, hermano, hace muchos años, se me ocurrió, le dije a mi madre, hoy voy a traerle un arbolito para que lo ponga en Navidad. Yo todavía estaba joven. Yo quería celebrar Navidad. No conocía a Cristo, no lo conocía, pero yo quería celebrarlo juntamente con los amigos. Me recuerdo que fuimos a cortar un árbol y no me encontré un árbol, el mejor árbol. No me gustaba para llevarlo y poner en la casa algo bonito, yo quería. Miré las copas de los pinos altos, se miraban preciosas. Y pensé, la copa de ese árbol la tumbo y va a ser el arbolito más precioso que va a haber. Me subo arriba. En aquel tiempo no teníamos nosotros una motosierra, hermanos. Era una hacha. Me subí como pude hasta arriba del pino. Mis amigos ahí abajo esperándome que yo fuera arriba a tumbar aquella copa del pino. Y la corté. De pasada dije, voy a llevarme unas ramas, como el pino arde muy fácil, para que esta noche que vamos a tener la Navidad, vamos a pasarla con una fogata y con una borrachera, felices de la vida y nosotros de la juventud. Porque realmente, hermano, la mayoría de las personas, el porcentaje de la humanidad, es lo único que hace en esta fecha: satisfacer la carne. Eso es todo.
Ya pasa el día de la Navidad, se olvidan de todo el propósito de Dios. Se acabó, sus planes de Dios se acabaron, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo, hermano: salvar al pecador. Y me recuerdo que tumbando aquellas ramas, hermano, el hacha se me atora en otra rama y me desvió el hacha completamente y llegó y me cortó un pie. Llegó hasta la mitad del pie. Yo no sentí si me cortó o no me cortó, sino que el golpe que me di, porque me sacó el pie de la otra rama donde yo estaba parado. Yo caigo a tierra y me levanto nuevamente a continuar con lo mismo. Pero cuando yo levanto el pie y lo pongo en el estroncón del pino para subirme, me vino chorros de sangre saliendo por. Y mis amigos amarrarme el pie y luego para echar a andar la máquina, porque eran de aquellos tractores en aquellos tiempos que no traía marcha al tractor, teníamos que agarrarle el volante y darle vuelta para que pudiera encender. No lo pudieron prender y decía: agárreme el pie, y yo lo echo a andar. Lo echamos a andar, hermano. Cuando llego a la casa, aquel tractor era un tractor verde, y cuando llego yo a la casa, el tractor era rojo, porque caía la sangre en el volante del tractor y bañaba todo completamente. Pero ese recuerdo me quedó de esa Navidad. Ahora menciono esto: qué errado estaba yo, sinceramente, de lo que significa una Navidad. La Navidad, hermanos, es el mejor regalo de parte de Dios para salvar a los peores de los pecadores, y aún al pecador que se sienta más bueno del mundo, también para salvarlo el Señor. Ahora, aquí déjeme decirle el punto número 6, que es con el que voy a culminar esta mañana, de que los resultados de lo que Dios hizo, o los resultados de la venida de Cristo al mundo, los resultados de la Navidad, por decirlo así, del nacimiento de Jesús en este mundo, hay un resultado, hermanos. Los creyentes son adoptados como hijos de Dios cuando una persona cree en Jesucristo. Lo vuelvo a mencionar: los creyentes son adoptados como hijos de Dios cuando una persona cree en Jesucristo. Eso es todo lo que tiene que hacer, eso es todo. Creer en el Hijo de Dios, creer que Jesucristo es su Salvador, creer que la sangre de Cristo Jesús tiene poder para perdonar y limpiar todo pecado. Ahora, aquí hay una palabra, y esto que estoy mencionando está en el contexto o en el texto que he leído esta mañana también, de que la palabra adopción tiene un significado, y es ocupar el lugar de un hijo. La imagen de la adopción, hermano, es una imagen bella de lo que Dios hace por un cristiano. En el mundo antiguo, lo que venía siendo la familia se basaba en una ley romana llamada patria potestad. La ley le daba al padre la autoridad, una autoridad absoluta sobre sus hijos mientras viviera. La adopción era un asunto muy serio. Número 1, el hijo adoptado era permanentemente hijo. No podía ser adoptado hoy y mañana ser desheredado. Ahí no había con que le voy a quitar la adopción. No, ya lo había adoptado, ahora es su hijo. Se convertía en el hijo del padre para siempre. Estaba eternamente seguro como un hijo de él. Váyame siguiendo en este detalle para que usted pueda ver la razón del nacimiento de Jesús y el haber creído en Jesús, el saber que ahora somos adoptados hijos de Dios. Y por qué razón, hermano, el Señor no nos, ¿cómo le puede decir? Nos quita nuevamente el decir: ya no son mis hijos. Escuche esto. Número 2, antes, número 2, estaba eternamente seguro como un hijo. Número 2, el hijo adoptivo inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Esto es glorioso, hermano. Yo creo que me va siguiendo en esto, ¿verdad? Número 3, el hijo adoptivo perdía todos los derechos de la antigua familia completamente. Al hijo adoptivo también se le consideraba como una nueva persona.
tan nueva que sus antiguas deudas que él hubiera tenido por allí con alguien y las obligaciones relacionadas con su familia o con el pasado eran canceladas y anuladas como si nunca hubieran existido. Ahora era una nueva criatura en un nuevo hogar, ya no había deudas en el del pasado. ¿Me va siguiendo? Juan 1:12 dice la palabra: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, los creyentes reciben la garantía de ser aceptados por Dios. ¿Por qué? Por el nacimiento de Jesús, y que usted creyó en Cristo Jesús por esta razón. Quizá me diga, pero qué fácil, está muy fácil, pero el problema está de que el mundo no quiere recibirle porque el pecado lo tiene cautivo. Es esclavo de pecado. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Concluyo esta mañana con esto. La Biblia dice varias cosas sobre la adopción del creyente como un hijo de Dios. Observe estos detalles. Primero, la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios para siempre. No es nada más los domingos, es para siempre. Está eternamente seguro como hijo de Dios. ¿Me escuchó? Pero solamente a través de Cristo Jesús, el que vino a nacer en este mundo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay cielo, sin Cristo no hay Padre. ¿Sí me escuchó? Número 2, la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios como Padre. El creyente tiene todos los derechos y privilegios de un hijo genuino de parte de Dios. Y eso somos nosotros por haber creído en Cristo Jesús. Ahora, para que podamos mirar exactamente el motivo de que Dios haya dado a su Hijo amado y la razón de que ahora haber recibido a Cristo en nuestro corazón tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no lo van a desheredar. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Número 3, la adopción del creyente lo convierte en una nueva persona. El creyente fue rescatado de la autoridad y del poder del mundo y de sus pecados. El creyente ahora es tomado como un hijo en la familia y autoridad de Dios. Así que la antigua vida, con todas sus deudas y con todas las obligaciones que había, es cancelada y es borrada, porque creímos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es la razón por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo, hermano. Hermanos, iglesia, esto es grandioso para nosotros. Porque no es una cosa que se dio de la noche a la mañana, hermano. O porque nos fuimos a postrar y adorar un mono allí. No, hermano. Es porque creímos y confesamos nuestros pecados y creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Ahora usted es una nueva criatura. Aunque a veces no podemos concebirlo, no puede entrar a la mente humana, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Créalo en esta mañana. Para finalizar, esto fue lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a este mundo. Feliz Navidad, mis hermanos. Póngase de pie esta mañana.